Queda. Bien, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón. Del corazón, Dame fe la recta, esperanza esperanza cierta, cierta. caridad perfecta. Sentido y Sentido conocimiento, Señor, y para cumplir tu santo y veraz mandamiento. Amén. amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy Amén. bien, vamos pues de las comidas con Jesús a la institución de la Eucaristía. ¿Quién quiere comenzar a la lectura? ¿Quién se anima hoy? Es aquí donde, este puntito. Yo, hermano, Adelante, por favor. de las comidas con Jesús a la institución de la Eucaristía. La importancia de las comidas en los evangelios. En nuestra casa somos los apóstoles, siempre estamos a la mesa, decía una madre de familia cuando su hermano sacerdote, al visitarla, se encontraba a la familia sentada para comer. Es, desde luego, una comparación muy oportuna si se tiene en cuenta la posición preponderante de las comidas en los relatos evangélicos. A Jesús, en efecto, lo que Convidan. lo convidan a menudo a comer en las bolsas, en las bodas de Canaá, en su casa de Marta y María, en casa del fariseo Simón, y asimismo comparte la mesa con publicanos, especialmente con Leví, que se hace discípulo suyo. Así, el relato que da paso a las parábolas de la misericordia recoge cómo reprochaban a Jesús al coger a publicanos, al acoger a publicanos y pecadores y comer con ellos. Su respuesta es la parábola del hijo pródigo, que acaba en un festín. La comida es escenario propio para la reconciliación. Lo que Jesús ha hecho es lo mismo que hace el Padre con los pecadores. Viene a sentarse a la mesa de estos. Dios, pues, se une como comensal a los pecadores. Jesús come también, desde luego, con sus discípulos y se deja convidar para otros como Saqueo a comer en su casa y y él mismo convida a otros a su propia mesa. Hace entonces de anfitrión, no, sí, ¿verdad? Hace Sí. entonces de anfitrión, bendice la mesa y parte el pan como un padre con sus hijos. No cabe duda, por cierto, de que la redacción de estos relatos está infundida por las narraciones de la institución de la Eucaristía. El hecho es que en todas estas comidas ocurre algo decisivo, que puede ser una conversación, un milagro, una enseñanza, y dado que tienen un valor mesiánico, dado a que anuncian la salvación, se viven con gozo. A Jesús, que ha asumido la condición humana, que ha asumido la condición humana con todas sus consecuencias, le gusta reunirse con sus hermanos, los hombres, para comer juntos. Es
buen conocedor de lo humano y de la profundidad antropológica, del acto de compartir los alimentos y conversar. Todas estas comidas proporcionan ya indicaciones sobre la más solemne y decisiva de todas ellas, aún por venir, la última cena de Jesús con sus discípulos. Pero incluso después de la resurrección, las comidas mantienen su posición de privilegios. Jesús comparte mesa con los discípulos que habían perdido la esperanza en Emaús y con los 11 en Jerusalén. Y por último, se encarga él mismo de preparar el pescado a orillas del lago. Eso, aquí nos detenemos un momentito. Entonces, se trata de reconocer que la actuación de Jesús en las comidas es fundamental, ¿no? Tendremos que ir reconociendo, o dicho de otra manera, que las comidas en la práctica de Jesús son algo súper importante, que incluso nosotros sabemos que es cuando le reclama, ¿no? Oye, ¿por qué comes con estos publicanos, pecadores, prostitutas, etcétera? ¿No? Y para Jesús, fíjense lo interesante de esto releído desde aquí, porque para Jesús las comidas son un signo del reino de Dios. Ahora, si esto está así, tendremos que reconocer que esta institución de la Eucaristía no es otra cosa que una comida. Nosotros, en este sentido, le llamamos o decimos, solemos decir, que es la última, porque pues en realidad fue la última que tuvo el Señor Jesús, al menos con sus discípulos, ¿no? Pero que en ese sentido, hablando de la Eucaristía, esta Eucaristía es, como otras tantas, una comida. Claro, evidentemente, en este caso, hablar de esta comida es como cualquier otra en el sentido de qué es lo habitual en Jesús, ¿no? Pero no es la misma en el sentido de que es la cena de Pascua. O sea, en el mismo contexto de la comida es importante, ¿no? Entonces, por ahí vamos, por ahí vamos. A tal manera de decir que, si bien nosotros le llamamos la última cena, la última comida, porque en el proceso histórico de Jesús así pasó, ¿no? No hay de otra, porque acuérdense, incluso lo aprenden el día jueves y el día viernes ya lo están matando. Entonces, en ese lapso de tiempo, pues ya no pudo tener otra cena, otra comida, digámoslo así, ¿no? En este caso se convierte para nosotros en la última cena, en la última comida, pero que no podemos desprenderla de que se trata de que hay que releerla desde las comidas mismas del Señor Jesús. ¿Vamos bien? Para Sí. desde ahí también sacarle juguito. Bien, ¿quién nos ayuda con este número 2? Empiezo, Iván. Por favor, Noelia. La última comida, institución de la Eucaristía. La institución de la Eucaristía no se produce, pues, como una sorpresa que ya venía predecida de una larga serie de comidas que Jesús había compartido con sus hermanos los hombres. Era normal, como todo, que aquella última comida de Jesús con sus discípulos, cuando sus adversarios habían ya tomado la decisión de hacerle morir, tomara el sentido grave y marcado de un adiós. Aquella cena constituyó un acontecimiento en sí misma. A ello se le debe que el Evangelio de Juan, que sin embargo no se detiene en los detalles de esta comida, la introduzca con la mayor solemnidad e incluya a continuación en el relato de aquel último encuentro, el llamado discurso tras la cena. Suerte de testamento espiritual de Jesús, antes de la fiesta de la Pascua.
sabiendo que le había llegado la hora de pasar este mundo al Padre. Jesús, que había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Se pusieron a cenar. La cena se celebró coincidiendo con la Pascua judía, solemnidad en la que todo el pueblo de Israel revive la salida de Egipto y come el cordero pascual, imitando la práctica de sus ancestros. El término Pascua se menciona con expresadamente cuando se relatan los preparativos y Lucas atribuye a Jesús el comienzo de un relato de la institución. Esta emotiva frase, he deseado vivamente comer esta Pascua con vosotros antes de mi pasión. A pesar de ello, el relato que sigue no incluye ninguno de los ritos de la Pascua judía, por lo cual se ha discutido si Jesús verdaderamente comió la Pascua judía. Por otra parte, y además, el Evangelio de Juan sitúa el encuentro de Jesús con sus discípulos un día antes de la Pascua. Sea como sea, los relatos evangélicos son testimonio al mismo tiempo de un elemento de continuidad y de otro de ruptura. Por un lado, Jesús preside la mesa justo antes de que su pueblo celebre la Pascua, dando con ello a su propia y cercana muerte un sentido muy preciso. Va a convertirse en el nuevo Cordero Pascual, que viene a quitar los pecados del mundo. Por otro, sustituye la antigua celebración por una nueva que él instituye, el recuerdo de su muerte y resurrección. Hemos dicho que para los sacramentos en general disponemos de pocos gestos explícitamente institucionales. Esto no se aplica a la Eucaristía, para la cual contamos con 4 textos distintos: Mateo, Marcos, Lucas y Pablo. En ello vemos una señal de la extraordinaria importancia que las diferentes tradiciones evangélicas atribuyen a esta comida, que no fue solamente una comida de despedida, sino también y sobre todo una nueva creación. Es evidente que las comunidades primitivas no inventaron la significación de este banquete, perdón, que celebran por ser fieles al mandato de Jesús. Perdón. En estos 4 relatos, cuyos detalles resulta apasionante comparar, se distinguen 2 familias muy diferentes entre sí y que comprenden variantes de cierto relieve. Nos detenemos aquí un momentito para hacer una acentuación, porque miren, de entrada hay que decir que lo que aquí se nos presenta, Joana, para el Evangelio de San Juan, el encuentro con sus discípulos se sitúa antes de la Pascua. Es decir, para el Evangelio de San Juan no es la cena pascual, es antes. Para los sinópticos sí es la cena pascual. ¿Por qué San Juan no? te dije Porque a San Juan le que le importa, pusieras la le gomita a la interesa, aspiradora. Ahí está la gomita. este, Va antes de la cosita esa blanca. porque a San Juan lo que le interesa es que el día viernes, cuando se ofrece el cordero, la Pascua, sea el día en que muere Jesús. Entonces, hay explicaciones teológicas de fondo, ¿sale? Para los sinópticos, sí, para los sinópticos la cena que tuvo Jesús sí fue una cena pascual, para San Juan no. Eso por un lado. Y por otro, vamos a encontrarnos con 2 grupos de relatos, Mateo y Marcos por un lado,
y en el otro nos vamos a encontrar a Lucas y Pablo. Mateo y Marcos van a estar, van a ser o van a coincidir en muchas cosas. Lucas y Pablo van a coincidir en muchas cosas, pero entre Mateo, Marcos, Lucas y Pablo sí va a haber diferencias. Por eso se los pongo de dos colorcitos, porque sí va a haber dos diferencias. De hecho, si nosotros, esto ya se los he comentado en otro momento, pero si nosotros ponemos atención ahora, dentro de 3 semanas que estemos en el día Jueves Santo, 3 o 2. 2, ¿verdad? Serían 2 semanas. Estemos en el Jueves Santo. Nos vamos a percatar que la institución se nos narra desde Pablo, desde la primera carta a los Corintios, y no desde Mateo, no desde Marcos, no desde Lucas. Y San Juan ni siquiera nos presenta la institución eucarística. Entendemos que está en el contexto de la última cena, de la Eucaristía o de la institución de la Eucaristía, pero San Juan no nos narra como tal la institución eucarística. No lo hace. San Juan se concentra en el famoso mandamiento del amor y en el famoso lavatorio de los pies. Nada más, ¿no? En cambio, estos evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, sí nos lo van a presentar, aunque el que va a mandar en ese sentido va a ser Pablo, primera carta a los Corintios, porque va a ser la que va a marcar. No, bueno, entonces miren, aquí está Mateo y Marcos, la última comida del Señor, y hay una sinopsis de los relatos de la institución, ¿no? Y que aquí se van presentando. Miren, lo leo déjenme le quito aquí el de dibujar. Durante la cena Jesús tomó pan, lo bendijo. Iván, Sí, Iván, sí, una Sol, pregunta sí. antes que sí, perdón. ¿Qué quiere decir que se distinguen dos familias muy diferentes entre sí y que comprenden variantes de cierto relieve? Ujú. Es esto de que aquí se va a decir Mateo y Marcos va a ser una familia o un grupo de reflexión, mientras que Lucas y Pablo va a ser otra familia. No, familia no en el sentido consanguínea, sino en el sentido de encontrar ideas relacionadas. Además, por ejemplo, nosotros sabemos que Lucas fue discípulo o al menos tuvo mucha relación con Pablo, Sí. ¿no? Entonces, en este sentido aquí puede entenderse por qué hay mucha relación entre lo que Lucas nos pueda narrar, ya sea en su Evangelio o en los Hechos de los Apóstoles, y lo que Pablo pueda decir de sí mismo, ¿no? Porque están relacionados. Hablando de estos evangelios, Marcos, acuérdense, es el primer evangelio en haber sido escrito, con mucha probabilidad, ¿no? Y bueno, Mateo va a tomar elementos de Marcos para su propia elaboración del evangelio. Entonces, puesto que está esta sintonía, aquí vamos a hablar de esta otra familia. Esta sería una familia, ¿no? Y esta sería la otra familia, que va a tener sus peculiaridades. Vuelvo a decirlo, no familia en el sentido consanguíneo, ¿no? Sino en el sentido de parten de tradiciones iguales o tradiciones que comparten. Claro, cada uno desde su enfoque y desde su narrativa, porque no es que simplemente digan lo mismo, ¿no? Pero lo sustancial sí, digámoslo en ese sentido. Muchas gracias, Iván. Con mucho gusto. Bien, entonces, aquí durante la cena Jesús tomó pan, estamos en Mateo, tomó pan, lo bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomad y comed, esto es mi cuerpo. Después tomó un cáliz, dio gracias y se lo dio diciendo, bebed todos de él, porque eh, esta es mi sangre, ya me perdí, porque esta es mi sangre, la sangre de la nueva alianza, que será derramada por todos para remisión de los pecados. ¿No? Os digo que ya no beberé más de este fruto de la vid hasta el día en que beba con vosotros un vino nuevo en el reino del Padre. Marcos, que es el evangelio más antiguo, recordémoslo, durante la cena Jesús tomó pan y lo bendijo, lo partió y se los dio diciendo. Fíjense, vamos a ir haciendo alusiones, porque aquí sí está esto. Tomad y comed.
tomad, esto es mi cuerpo. Bueno, que aquí esto es mi cuerpo, ¿no? Después tomó un cáliz, acá también tomó cáliz, se lo pasó a ellos y bebieron de él todos. Y les dijo, esta es mi sangre, la sangre de la alianza. Miren, ¿no? Aquí en este sentido, que será derramada por todos. Nuevamente esta sangre. Aquí ya hay algo interesante porque aquí simplemente habla de una alianza, acá habla de una nueva alianza, ¿no? Y os aseguro que ya no beberé más de este fruto de la vida hasta el día en que beba un vino nuevo en el reino de Dios, similar a esto. Pero fíjense, aquí está, tomad, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, esta es mi sangre. Es decir, lo nuclear está ahí en los relatos. Si vamos a Lucas, a la hora terminada se puso a la mesa con sus discípulos y les dijo, lo que leíamos, he deseado vivamente comer esta Pascua con vosotros antes de mi pasión. Os digo que ya no la comeré hasta que se cumpla en el reino de Dios. Tomó una copa, dio gracias, tomad y repartirla con vosotros, pues digo que ya no beberé del fruto de la vid hasta que llegue el reino de Dios. ¿No? Y ahí está Lucas, está esto, tomar y repartirla. Bueno, aquí es esto. Y después, luego, tomó pan, dio gracias, lo partió y se los dio. Esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Fíjense la importancia de lo que viene a continuación. Haced esto en memoria mía. En Marcos y en Mateo leíamos esto. No, ¿verdad? Este mandato de hacer esto en memoria mía no aparece ni en Mateo ni en Marcos. No aparece. En cambio, en Lucas sí. De la misma manera el cáliz después de la cena diciendo, esta es la nueva alianza sellada con mi sangre que es derramada por vosotros. Y miren, Primera de Corintios ya no es un evangelio, pero lo importante acá es que Jesús el Señor en la noche que fue entregado tomó pan, dio gracias, lo partió y dijo, este es mi cuerpo, que se entrega por vosotros, hacer esto en memoria mía. Después de cenar hizo lo mismo con el cáliz diciendo, este cáliz es la nueva alianza nuevamente, nueva alianza sellada con mi sangre. Cada vez que la bebáis, hacedlo en memoria mía. Y miren nuevamente, hacedlo en memoria mía. Háganlo en memoria mía. También para pues siempre que comáis este pan y bebéis este cáliz, anuncias la muerte del Señor, etcétera. Que a esto también va respondiendo un poquito la pregunta de Sol. Aquí se nota la familiaridad de los textos. Haced esto en recuerdo mío. Haced esto en memoria mía. Marcos, digo, perdón, este es Lucas, ¿no? Y este es Corintios, Pablo. Estos mandatos, haced esto en memoria mía, es lo que la Iglesia va a interpretar como el mandato propio de institución de la Eucaristía. ¿Vale? Aquí se va a basar. Y por eso vemos que cuál es el texto que va sobre todo a privilegiar la Iglesia para hablar de la institución, al menos en el Jueves Santo, es Primera de Corintios. Aquí, antes de este versículo, hay una expresión de Pablo que va a decir, porque yo a mi vez solo transmito lo que he recibido. Y eso nos está diciendo que lo que Pablo nos transmite no se lo inventó, sino que ya hay una tradición previa que se lo ha transmitido, ¿no? Yo aquí suelo decir, es como cuando nos dicen, a mí no me lo creas, yo te lo paso al costo. Si lo crees o no lo crees, mira. Yo te lo paso como me entere. Y Pablo hace esto. Dice, no es responsabilidad mía, no lo estoy inventando yo, a mí me lo dijeron. Es lo que la comunidad dice que dijo Jesús, ¿no? Y entonces se presenta esto. Pero vuelvo al punto. Aquí la importancia, hagan esto en memoria mía. El hacer esto en memoria mía es el punto definitivo y total de la institución por parte de Cristo. Así lo ha querido reflexionar nuestra teología. ¿Vamos bien hasta aquí?
Sí, Sí, ¿Algún? Iván. Perfecto. ¿Alguna pregunta? no. Iván, un Sí. maestro nos decía que por eso, como es un banquete, realmente es un banquete pascual, por eso no nos deberíamos hincar después de haber comulgado, sino que podíamos sentarnos, puesto que estamos participando de un banquete celestial. Sí, en ese sentido, también va siendo como parte de la conciencia que vayamos teniendo. Yo también soy de esta idea, porque además tenemos al Señor con nosotros, ¿no? En nosotros mismos. Y eso ya se trata de darle dignidad al mismo Señor, en primera instancia. Después, yo no, yo personalmente, yo no acostumbro justo a hincarme, yo prefiero sentarme y orar con el Señor Jesús ahí, porque muchas de las veces, ¿qué es lo que se hace? Se hinca para orar al crucifijo que está enfrente. Oye, tienes al Señor aquí dentro de ti. En ese sentido, el crucifijo es secundario respecto del Señor que lo tienes en cuerpo y sangre, pues en tu boca, literal, ¿no? Sí, y luego se persinan. Ujú. Y luego, por ejemplo, también, he visto que en algunas iglesias, por ejemplo, van a reservar al Santísimo y han acostumbrado a la gente a hincarse cuando se va el Santísimo. Es normal eso, está bien, pero vuelvo al punto. ¿A qué Señor Eucaristía le haces caso? ¿Al que está dentro de ti comulgando contigo o al que se está yendo? No podemos entrar en esa esquizofrenia mental, no de decir, ah, no, es más importante aquel porque se está yendo. No, concéntrate en tu oración, porque es el momento más sublime en el que nos relacionamos con Dios por medio de Jesucristo y el Espíritu Santo en la Eucaristía. ¿No? Ojo con esto porque tampoco estoy diciendo que si se hace lo otro esté mal. A mí me parece desde la experiencia y desde este dato de que el Señor Jesús se le llama a esta forma de pensar, bueno, de doctrina se le llama de la concomitancia. Porque en la Edad Media surgió la pregunta, oye, ¿y si se nos acabaron las hostias consagradas, pero hay puro vino, ¿el Señor Jesús está ahí? O si ya no hay vino, pero están las puras hostias consagradas, el Señor Jesús está ahí. Y la doctrina de la concomitancia dice, el Señor Jesús está ya sea solo en el vino, bueno, en este caso en el vino consagrado, ¿no? En la sangre o en el cuerpo. Si tú tomas solo sangre, estás consumiendo al Señor Jesús en su totalidad. Si tomas solamente una hostia o un cachito o mini cachito de hostia, ahí está completo el Señor Jesús. Entonces también, tanto está aquí el Señor Jesús como evidentemente está en el Santísimo que se está yendo. Y está bien, ¿no? Hay que tenerle respeto. Pero me parece que cuando estamos comulgando, hay que mantener esta cercanía con Dios. Si no estamos comulgando, pues ahí sí me hinco, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tengo al Señor Jesús sacramentado en mí y se está yendo. Ahí todavía cabe, pero cuando estamos comulgando, pues está dentro de nosotros, ¿no? Entonces, a mí me parece, desde mi criterio, que no es lo mejor para mí, ¿no? Si ustedes creen y así les ayuda a conectarse más con Dios teniendo esos gestos, adelante. ¿Verdad? Esto también va siendo por eso de esa cuestión como un poquito